Buen día, Buen día. ¿cómo están? Bueno, la clase que les preparamos para el día de hoy es el taller de separación de residuos en origen. Y un poco les acercamos esta propuesta porque creemos que es una problemática que atravesamos todos, todas y todes en la casa de cada uno y que es una situación que podemos resolver con pequeños cambios de hábitos en nuestro cotidiano. Y es una solución a nuestra vida cotidiana que nos viene bárbaro, a todos, a todes. Exacto. Y también nos ayuda a identificar en este contexto de pandemia los recursos que tenemos al alcance de nuestra mano, tanto en las ciudades como en los espacios naturales, en los océanos, en las playas y sí, en las costas del río, o en los mismos espacios cercanos a ustedes donde se arman basurales también, o sea, todos tenemos algún basural cerca y eso realmente no está bueno como sociedad y lo sabemos. Y también lo vemos reflejado en el barrio, en el cotidiano, ¿no? En las calles o cuando sucede algún tipo de inundación, justamente la generación de residuos en la calle hace que cualquier situación se vuelva más descontrolada. Entonces, tenemos un impacto macro, pero también tenemos un impacto micro que todos nosotros somos capaces de reconocerlo. El SEAMSE es uno de los mayores centros de recolección de residuos y por mes se acercan más de 200 colectivos, donde se juntan 7.000 toneladas de basura por día en la ciudad de Buenos Aires, solamente en la ciudad de Buenos Aires. Esto genera un impacto no solo en los espacios donde se recolectan los residuos, como el SEAMSE, sino que también generamos un impacto en el traslado de estos residuos, el impacto que se genera en el uso del petróleo para trasladar estos residuos, el impacto en la huella de carbono que se genera con los camiones que trasladan los residuos. Entonces podemos ver que la generación de basura no diferenciada trae un montón de problemas ambientales asociados, que si nosotros en casa pudiéramos empezar a hacer este cambio de hábito de separar la basura, podríamos colaborar muchísimo con que disminuyan estos impactos. Bueno, esto es un poco generar conciencia a través de qué es lo que consumimos y cuánto tarda en degradarse cada una de estas cosas que nosotros consumimos. O sea, obviamente no vamos a comprarnos una zapatilla, vamos a comprarnos una remera o lo que sea, sino para que pensemos realmente cuánto tiempo tarda en degradarse y qué hacemos con eso que desechamos, digamos. O sea, un Tetrabric tarda 30 años, una remera o una ropa de algodón o de lino de 1 a 5 meses. Un cigarrillo tarda 2 años una colilla. Zapatillas 200 años, juguetes 300 años, porque generalmente son de plástico. Encendedores a 100 años, una botella de vidrio más de 4.000 años. Después zapatos de cuero de 3 a 5 años. Ropa sintética, o sea, todo lo que sea telas que no tienen tanto algodón, 40 años. Una botella de plástico tarda 1.000 años. O sea, imaginemos que todo lo que estamos produciendo ahora, esas botellas que consumimos van a tardar 1.000 años en descomponerse, o sea, es mucho tiempo. O sea, lo ideal sería tratar de ver, de separar estos residuos, porque sí hay plantas que se encargan de reciclar este tipo de residuos, el plástico, el vidrio. Entonces, si nosotros tenemos conciencia y ya empezamos a producir esa necesidad, esto cada vez va a ser como más fácil de poder llevarse a cabo el reciclaje de estos productos. Claro, está bueno entender que tomar conciencia del tiempo que toma degradarse cada uno de estos materiales nos permite poder seleccionar el tipo de objeto que voy a consumir y para qué. Porque, por ejemplo, no es lo mismo seleccionar un mueble de plástico que verdaderamente vale la pena o unas zapatillas de plástico que verdaderamente vale la pena
que dure un montón de tiempo, distinto de un vaso de plástico que lo voy a usar para tomar agua una vez y lo voy a descartar inmediatamente después de su primer uso. Así como plástico, como cubiertos o vajilla plástica, por ejemplo, por dar algunos ejemplos, que a veces pierde sentido utilizar este tipo de objetos para simplemente usarlos una única vez y descartarlos inmediatamente. También nos ayuda a tomar conciencia el hecho de entender que la colilla del cigarrillo, por ejemplo, es de plástico y su transformación es muy compleja. Entonces, empezar a interiorizarnos sobre la tipología de los materiales que componen a los objetos y el tiempo de degradación de estos materiales nos ayuda a poder elegir qué voy a consumir y para qué. No hay materiales que sean malos, sino que hay materiales que son más apropiados para algunos usos y materiales que son menos apropiados para algunos usos. Y el poder de los consumidores radica ahí, en la elección de qué voy a consumir y qué uso le voy a dar a aquello que estoy consumiendo. Exactamente. Seguimos. Entonces, frente a esta problemática gigante que nos aborda como sociedad en el presente, les proponemos una solución abordable, cercana, alcanzable en el tiempo, que se trata de empezar a separar los residuos en casa. Que, de nuevo, entendemos que esta solución verdaderamente trae consecuencias positivas para la sociedad y nuestro entorno inmediato. Exacto. Si nos ponemos a observar la rueda que tenemos a la izquierda, podemos ver rápidamente que la fracción orgánica de residuos es la más grande, que casi alcanza el 50% de los residuos que se generan en un hogar. Los residuos se dividen en orgánicos e inorgánicos. Orgánico significa aquello que proviene del mundo animal o del mundo vegetal. Y lo inorgánico es aquello que proviene del mundo artificial. Los orgánicos serían residuos de la cocina, residuos de poda, restos de comida, de nuevo, todo lo que proviene de origen vegetal, de plantas, o aquello que proviene de origen animal, de animales. Y los inorgánicos son los que más conocemos como residuos, que son los plásticos, los vidrios, los metales, el papel, el cartón. Bueno, el papel y el cartón también son de origen vegetal, en realidad. Lo que pasa es que como pasan por un proceso industrial, están fuera de lo que se está considerando residuos orgánicos. Pero todo lo que proviene del mundo artificial, lo que el hombre transforma, eso es lo inorgánico. Y lo que genera la naturaleza es lo orgánico. Sí. Entonces, nuevamente, entender que cuando nosotros ponemos todos estos residuos juntos en un mismo contenedor o en una misma bolsa, es cuando estamos dándole lugar al concepto de basura. Es cuando generamos que esta palabra tome sentido. En cambio, cuando nos tomamos el trabajo de separar lo orgánico por un lugar y lo reciclable por otro lugar, empezamos a fragmentar esta palabra y transformar aquello que considerábamos como descarte como algo útil. Empezamos a identificar para qué sí nos sirve aquello que ya perdió su uso primordial. Entender que los objetos los podemos reutilizar, los podemos resignificar y empezar a usarlos con otro sentido. Y también podemos reciclarlos, o sea, transformarlos de nuevo en una materia prima para que esa materia prima se transforme en un nuevo producto. Entonces, como decíamos antes, tomar conciencia para reducir el consumo y así reducir la generación de residuos, reutilizar los objetos, o sea, darle un segundo uso o un tercer uso, y reciclar aquello que ya no puedo reutilizar y transformarlo en una nueva materia prima para que vuelva a entrar en el circuito productivo. Esas son todas las cosas que podemos hacer a partir de separar los residuos. Si no los separamos, lo que sucede con nuestros residuos es que se compacta
en el mejor de los casos se comercializa y en el peor de los casos se entierra para que en algún momento la tierra pueda transformarlo. Sabiendo ya los tiempos que demora cada cosa en que se transforman a través de la tierra. O sea, es dejar el problema para el futuro, no es otra cosa. Entender que el planeta Tierra es finito y que la naturaleza no entiende de residuos, la naturaleza no entiende de basura, nos ayuda a comprender esta problemática. No es que nosotros en el planeta Tierra tenemos un espacio donde podemos poner la basura, ni siquiera en el universo. Entonces, así como en la naturaleza no se comprende este concepto de la basura, nosotros, los seres humanos, como parte de la naturaleza, también necesitamos empezar a interiorizarnos con que en verdad la basura no existe y necesitamos desmembrar este concepto para poder ver qué hacemos con lo que nos sobra. Bueno, dentro de lo que es la separación de residuos, hay un código que ya está establecido, digamos, de con qué color tengo que identificar cada residuo. Esto nos ayuda de forma práctica a saber que si yo tengo en mi casa un tacho verde, voy a tirar el vidrio. Si tengo un tacho azul, voy a tirar ya lo que es papeles y cartones. Si tengo un tacho amarillo, incluso para cuando ustedes vayan por la calle, si ven este tipo de colores y de señalética, pueden identificarlo y saber qué es lo que tienen que tirar en cada uno. O sea, esto es algo que tenemos que aprender todos porque es parte del lenguaje para poder entender cómo tengo que clasificar mis residuos. Ay, internet Cada uno de estos residuos clasificables son los que tienen algún tipo de destino diferente, o que pueden ser reciclados, o que pueden ser directamente residuos completamente desechables, o que son orgánicos que pueden ir a compostables, o inorgánicos que pueden ir a compostables. Eso ya después vamos a entrar un poquito más en detalle en cada uno. Pero respetar el código facilita la separación de los residuos de forma no manual. O sea, yo ya en mi casa sé que si tengo el tacho amarillo, las latas y los plásticos van ahí, y no va a haber otra cosa en ese tacho. Entonces, tratemos todos de memorizar e incorporar este tipo de colores y qué residuos va en cada uno de esos contenedores. Y en esta placa me gustaría reforzar la idea de que por suerte hay muchos municipios que ya tienen un sistema de separación de residuos, o sea, de retiro de residuos reciclables, separado de aquellos que no son reciclables, y hay otros que no. Pero la importancia de igual hacerlo en casa tiene que ver con que todos sabemos que cuando se hace la separación de residuos al final del circuito, o sea, en los centros de reciclaje, son personas quienes separan estos residuos. Entonces, por más de que por mi casa no pase el camión de residuos diferenciados, entregarlo de una manera diferenciada, el vidrio en una bolsa, el papel en otra bolsa, los orgánicos en otra bolsa, ayuda a que esta tarea sea más humana, sea más agradable, sea más llevadera y sea más rápida también. Entonces, desde casa estamos colaborando también con el trabajo de compañeras y compañeros que normalmente les toca una tarea un poco difícil y que en realidad debería ser tarea de todos. Y al mismo tiempo ayuda a que no se generen patógenos y una descomposición desagradable en el proceso de traslado de los residuos de nuestra casa al centro de reciclaje. Bueno, dentro de lo que son los residuos, que hablábamos que habían dos tipos de residuos clasificables a grandes rasgos, dentro como si fueran dos familias distintas, tenemos lo que son los orgánicos y los residuos inorgánicos. Dentro de los residuos inorgánicos reciclables tenemos lo que es latas y plásticos que se identifican con el color amarillo, papeles y cartón que se identifican con el color azul y el vidrio que se identifica con el color verde. Cada tipo de residuo se clasifica en un contenedor distinto. ¿Por qué? Porque las plantas que se encargan de reciclar este tipo de residuos tienen un tratamiento diferente. Entonces, es muy importante que pongamos cada uno de estos en un espacio separado y no todos juntos. O sea, no puede ir el vidrio con los papeles y el cartón y no puede ir el cartón con los plásticos y las latas, porque van a lugares distintos. Entonces nosotros ya facilitamos desde ese lado a dónde va a ir cada uno de esos residuos.
Por eso vimos acá hay como ejemplos de qué es lo que se puede, qué es lo que se considera en este tipo de residuos. Por ejemplo, dentro de los plásticos van los sachets de los sachets de leche, van las botellas, van los potes de yogur, los potes de quesos. Sí, Jenny, perdón. No, que en esta lámina está un poquito más explicado el contenedor amarillo, que es el de plásticos y latas, porque incluso dentro de lo que son plásticos y lo que son latas, también tenemos un montón de tipologías de materiales. Plásticos existen muchísimos tipos de plásticos y solamente 7 tipos de plásticos son los reciclables, solamente 7. Entonces, por eso es importante identificar cuáles son los plásticos que sí se pueden transformar. Esto, o sea, lo importante es empezar a separar, pero vamos profundizando también como para ir entendiendo que los materiales tienen cada uno su tratamiento individual. Entonces, principalmente lo que se pide en los contenedores amarillos son botellas, vasitos de tergopol, cubiertos descartables y bolsas, que son los residuos más fáciles de reciclar. Y con respecto a las latas, bueno, podemos encontrar 2 tipologías de latas, que son latas de aluminio, que son las de bebidas, y latas de acero, que son las que están asociadas a los alimentos, como atún, o sardinas, paté. Tenemos varias distintas de todo lo que se hace en conserva, lata de choclo, lata de tomate. Claro. Pero incluso haciendo esta separación de plásticos y latas, también hay una tarea posterior de separar lo que son las latas de aluminio de lo que son las latas de acero, los plásticos de bolsa, los plásticos de botella, la tapita de la botella, o sea, cada plástico se recicla de una manera y cada metal se recicla de una manera. Después tenemos lo que es cartones y papeles, también dentro de los residuos inorgánicos reciclables. Estos se clasifican con el color azul y tienen que ir dentro de un contenedor azul. El papel y el cartón pueden ser diarios, revistas, bolsas de papel, hueveras, envases de papel, o sea, cajas de cartón para zapatos, cajas de galletas, cajas de la avena, todo ese tipo de cajas que usamos diariamente que no tengan ningún tipo de recubierta plástica. Eso es muy importante, pues no tienen que tener ningún tipo de plástico. Cuadernos, hojas de papel blanco con tinta, eso, por ejemplo, los tickets de los supermercados, todo ese tipo de cosas son todas las cosas que se pueden reciclar dentro de lo que es cartones. Todas las cajitas de los remedios, todo ese tipo de cosas va dentro de lo que es De sal, de azúcar. Por ejemplo, en nuestro comedor la idea también es separar los residuos, porque tenemos mucho sobrecito de sal, todo eso es papel reciclable. Exacto. Lo que sí no tiene que incluirse dentro de lo que es catalogado como papel reciclable son ni el papel higiénico, ni las toallitas femeninas, ni las servilletas que tengan algún tipo de residuo animal o de origen humano también. O sea, todo ese tipo de cosas no pueden incluirse dentro de lo que es reciclado de papel y cartón, porque ya pueden tener patógenos o algún tipo de patógenos básicamente que no permiten lo que es el reciclado. Entonces tienen que ser cosas que estén limpias, digamos, o con algún residuo orgánico vegetal. Sí, o puede incluso dañar el material en el proceso de traslado y la idea es que los materiales lleguen lo mejor posible para que puedan ser revalorizados rápidamente. También entender que hay líneas de trabajo del papel, o sea, una cosa es el papel en blanco, otra cosa es el papel con tinta, otra cosa es el papel húmedo, cada una de estas tipologías de papeles tiene un valor distinto porque justamente tiene un tratamiento posterior distinto. Entonces, en cuanto mejor condición yo entrego el residuo, más fácil va a ser transformado. De todas maneras, en cualquiera sea la condición que esté, siempre es mejor depositarlo en los contenedores que dejarlo libre en
en la ciudad. Después lo que tenemos son los residuos inorgánicos no reciclables. Estos son, dentro de los no reciclables, el vidrio también forma parte de estos, que va en el contenedor azul. De lo que sí tenemos de vidrio son frascos de mermelada, botellas, frascos de perfume, botellas de vino, botellas de cerveza, que son como los que son más, los que sí tienen una posibilidad de reciclado. No se pueden mezclar con vidrios rotos, o sea, bombillas de luz, tubos de luz, cerámicas, cristales y espejos, porque eso sí no tienen una forma de reciclado. O sea, eso sí no se pueden reutilizar, digamos, o reciclar. Entonces es importante que sepamos dentro de lo que es vidrio, cómo clasificar el vidrio, o sea, todos esos otros vidrios que no son reciclables son los que terminarían como residuos varios, digamos, que ahora vamos a ver cuáles son. Exactamente. Estos son los residuos peligrosos, que son todos aquellos que sí tienen patógenos y que son materiales peligrosos y que pueden contaminar el resto de los residuos que ya estuvimos separando. Están, o sea, digamos, compuestos por elementos químicos que dañan la salud humana y que también dañan el medio ambiente, que pueden ser agroquímicos y desinfectantes, o sea, todo lo que sea detergentes, limpiadores de pisos o incluso químicos más fuertes, pilas y baterías. Estas nunca se pueden mezclar con el resto de los residuos. Lo ideal es tratar de separarlas en algún tipo de contenedor y tenerlas separadas y llevarlas después a un punto, porque estas sí tienen que ser tratadas de una forma especial. O sea, los lixiviados de las pilas y de las baterías realmente son muy tóxicos para la napa, para el ambiente, para la tierra, para el agua. No pueden mezclarse con el resto. Los productos electrónicos, que son los que se les dice de volumen, que esos tampoco pueden ser mezclados con el resto. Los bioquímicos, que bueno, ya son jeringas, ese tipo de material que ya puede tener algún tipo de residuo humano, que también puede tener patógenos, o sea que es muy complicado. Y lo que son bombillas, bombillas se le dice a las lamparitas, todo tipo de lamparitas que tengan como los tubos fluorescentes, las lámparas de LED, todo eso tiene que ir aparte. Y también lo que es los aceites. Aceites de motor de auto, aceites de motor de moto, de las cortadoras de pasto, todo eso también tiene que ir separado. Va como, habría que guardarlo en una botella aparte y llevarlo también a un punto aparte. Sí, sí, las bombillas y los tubos de luz, por sobre todo, se cataloga como material peligroso por los gases que tiene adentro de la bombilla. Y por suerte los productos electrónicos, hoy en día hay muchos centros de reciclaje o de reutilización que también los podemos acercar. Eso sería como acortar la cadena del residuo y llevarlo directamente a un punto donde un grupo de personas se dedica a transformarlo en nuevos productos o a recuperar lo que se puede recuperar para reparar algún electrónico preexistente. Así que si conocen o si tienen cerca alguno de estos puntos, está bueno poder acercar ese tipo de residuos ahí. Y con respecto a las pilas y las baterías, es un residuo bastante complicado, que en general no hay una solución real para este tipo de residuos, y lo que se aconseja, como decía Lula, es tratar de descartarlo lo más separadamente posible. Muchas veces veo que la gente acostumbra como a juntarlas en una botella, todas las pilas que les sobran o todas las baterías que les sobran, y eso justamente es algo bastante peligroso, así que si les pasa, lo ideal sería como llenar una botella de tierra o arena y dentro de esa botella incorporar las pilas o las baterías y esa botella descartarla en algún lugar, a menos que conozcan un centro donde sí las recuperen y ellos se encarguen de descartarlas de buena manera. Pero en el caso que no tengan, esa sería mi recomendación, que en una misma botella pongan un poco de tierra o arena y ahí introduzcan las pilas.
Dentro de lo que ahora pasamos a la otra familia, que son los residuos orgánicos compostables. Esto es lo que vamos a tratar de separar y de tener en el día a día en nuestras casas para poder armar lo que es la compostera propiamente dicha. Estos residuos son de origen vegetal, todos, entonces son todas esas cosas que se producen a través de la naturaleza. De los residuos orgánicos se identifican con el color naranja. O sea, es importante que tengamos en cuenta que si vemos algún tacho que sea de color naranja, ahí van los residuos orgánicos. Dentro de los residuos orgánicos se dividen en dos, en los residuos orgánicos húmedos y los secos. Los húmedos son todas aquellas cáscaras de fruta, cáscara de verduras, por ejemplo, pelamos una manzana, pelamos un tomate, limpiamos la lechuga para usarla en el día, todos esos restos de lechuga que quedan, por ejemplo, la cáscara de huevo, el café, la yerba mate, pueden ser restos de flores, restos de plantas, cuando nosotros hacemos alguna poda en nuestras plantas y sacamos hojas verdes, va dentro de lo que sería residuos orgánicos húmedos. Dentro de lo que son residuos orgánicos secos, son, por ejemplo, cuando limpiamos el jardín y levantamos las hojas, son todas esas hojas secas, son las servilletas de papel, por ejemplo, que usamos para limpiar algo que no tenga residuo animal, como dijimos antes, que estén, digamos, por ahí si pasamos el aceite en algún lado y usamos una servilleta de papel, esa servilleta de papel sirve. Son papeles que no tengan tinta, eso es muy importante, no pueden tener tintas de colores porque son tóxicas. Cartones que también estén limpios, que no tengan tintas. Y todas, bueno, servilletas de papel o de descarte, digamos. Lo que vamos a hacer es un compostaje hogareño o domiciliario. Les recomendamos que el único residuo de origen animal que vayan a introducir en su compostera son las cáscaras de huevo y de manera triturada, que además es un residuo que generamos bastante en nuestra casa, entonces está bueno poder transformarlo. Pero lo que son restos de carne, huesos, caca de animal, todas esas cosas que provienen de los animales, no las vamos a incorporar dentro de lo que son los residuos orgánicos compostables en casa, solamente de origen vegetal. Exacto. Según Cristian dice acá que él no tiene tanto tacho de basura. En realidad, para lo único que vas a necesitar los tachos es para la compostera. El resto de los residuos los podés clasificar directamente en bolsa. No hace falta que tengas un tacho. Más que nada, los códigos de color son como códigos para que todos, digamos, en el barrio o como sociedad entendamos qué color es para cada reciclado. Pero no es que en tu casa vos sí o sí tenés que tener un tacho de cada color. O sea, puedes ponerlo en una bolsa porque vos ya sabés que es papel o que es vidrio o que es latas y aluminios. Entonces, lo que está bueno es que sí tengas los tachos para la compostera, que bueno, eso fue el material que pedimos y ahora después, al final de la clase, vamos a explicar cómo serían, cuáles son las posibilidades y cómo se armaría este tipo de recipiente, digamos, para hacer el compost. Totalmente. Yo en mi casa, por ejemplo, separo todo en bolsas de telas y después lo llevo a los contenedores que tienen estos colores. No es que tengo un tacho para cada residuo. Sí tengo el tacho de la basura, aquello que no puedo separar, digamos, y también tengo la compostera como un contenedor. Pero todo el resto de los residuos que sí se pueden reciclar, los junto en bolsas y con esas mismas bolsas lo traslado a los contenedores. Porque también piensen que todo eso que vamos a juntar, que esa parte, que no es lo orgánico, son cosas que no ensucian. O sea, son cosas que son cartón, papel o plásticos que encima ya los tenemos que lavar antes de mandarlos al punto de reciclaje. O sea que tranquilamente pueden ir una bolsa de tela, esas que se usan como de supermercado, que son de tela, en una de esas puedes ir juntando y separando todo. Justamente separar hace que nuestra basura sea mucho más prolija y empecemos a entenderla justamente como recursos y no como algo desagradable. O sea, separar los orgánicos de los inorgánicos inmediatamente hace que nuestra bolsa de basura ya no chorree. Y eso es un montón. O sea, poder entender que ya no vamos a tener mal olor en la bolsa de la basura, o a veces que se generan moscas, solamente por separarlo, es un reflejo directo
del impacto que, así como lo vemos en casa, también va a repercutir en los containers, en los contenedores y en el centro de reciclaje. Porque imagínense si nosotros vamos ya dividiendo los residuos que hacemos en el día a día en la calle, o sea, eso también, o sea, los tachos de basura, por ejemplo, en Capital, que son esos contenedores gigantes negros, ahí la gente tira todo y mezcla todo. Si ya estuviera todo separado, si uno se queda con todo lo orgánico y solamente ahí va lo que es residuo que no se puede reutilizar, reduciríamos un 50% la basura, todos, y además no habría olor, porque ya estaría todo de nuestras composteras y en nuestro punto de reciclado. Después seguimos con los residuos inorgánicos no reciclables, que este sería, digamos, lo que serían esos residuos que ya no pueden ir a ningún punto de reciclaje y que ya es lo que se denomina basura, si se quiere. Es lo que no podemos, o sea, lo que se descarta. Simplemente es material completamente de descarte y ahí tenemos, ¿sí? Los residuos sanitarios, lo que serían los calzados, las viromes, marcadores, ese tipo de productos, chicles, toallitas sanitarias y pañales, eso no es posible de reciclar, bolsas de frituras, o sea, de papas fritas y de todo lo que venga como snacks, después lo que es el celofán y diferentes tipos de papeles que sean plásticos, los hisopos y las curitas tampoco se pueden reciclar, los preservativos y las colillas de cigarrillo. Son todos elementos que no podemos, digamos, ubicar en ninguno de los tachos anteriores que vimos. Estos directamente van al tacho color gris. Eso sí serían residuos propiamente dichos. Esto es lo que todavía al día de hoy seguimos considerando basura, lo que volcamos en un mismo contenedor sin separar, porque al momento actual todavía no tenemos sistemas industriales que puedan transformarlo en algo más útil. Entonces, o lo mandamos al contenedor de varios o nos ponemos creativos y los reutilizamos en alguna otra cosa. Los que se pueden, ¿no? Los que no se pueden. Sí, hay algunos productos que hoy día se pueden reemplazar por productos reciclables o reutilizables. Por ejemplo, pañales, toallitas, son cosas que se pueden cambiar, pero bueno, es complicado. Hoy día todavía no está todo preparado como para que todos podamos consumir de otra manera. Porque Sí, son por productos más ejemplo, caros, porque son productos que no todo el mundo puede acceder. Y bueno, es un cambio que es paulatino, pero bueno, desde nuestras casas vamos haciendo y colaborando desde lo que podemos. por Total, ejemplo, o sea, lo que te referís, Ani, es que hay toallitas sanitarias y pañales que son de plástico, pero también los hay que son de tela. De lo tela, mismo que, por ejemplo, para higienizarte la cara también, ahora ya hay muchos de los que se les dicen, son como unos circulitos que también son de tela. Tratemos de utilizar todo lo que tenga menor cantidad de plásticos posible. claro, pero a la vez son productos que son más caros, pero bueno, a la larga termina siendo más barato porque dejas de utilizar constantemente lo que es desechable. Sí, y Pero ahí podemos puede empezar ser a de hablar también inversión. de la autogestión de estas cosas, porque una cosa es consumirlo en un local y otra cosa es, bueno, también uno poder autogestionárselo a un pañal de tela, también uno se puede conseguir la tela y hacerlo, digamos. Claro, sí, 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 tal cual. Pero bueno, no todo el mundo, o sea, es algo más complejo Seguro, que, bueno, pero de a poco. Lo seguro. mismo que para los fumadores, aquellos que fuman cigarrillos que son armados, vienen Claro, filtros que son biodegradables y vienen sedas de origen natural, o sea, hay alternativas a todo, casi siempre hay alternativas a todo. Entonces, está bueno que identifiquemos qué cosas realmente no son recuperables y dentro de esa lista, cuáles desde nuestro lugar podemos, digamos, cambiar por cosas que sí sean reciclables o reutilizables y que no tarden, o sea, que no impacten tanto en el ambiente.
Ahora, dentro de todos estos residuos que estuvimos viendo, que ya sean reutilizables o que sean para el compostaje, lo que hay que hacer es un cierto tratamiento antes de separarlos y de descartarlos. Para preparar los materiales nos ayuda a todos a que ese material que nosotros estamos separando llegue a destino en condiciones y también o sea, que no contamine el resto de los residuos y para que las plantas que se encargan del reciclaje o quienes se encarguen de ese reciclaje lo reciban en condiciones como corresponde. Entonces, dentro de los materiales, por ejemplo, los aluminios, que pueden ser latas, hay que enjuagarlas y hay que dejarlas secar, siempre. Cuando uno termina de usar una lata, le quita la tapa, la enjuaga, la lava y la deja secar. Y no debe incluir latas de pintura ni de aerosoles. Esos no son dentro de los que van para reciclados. Dentro de lo que es plástico, tenés todo tipo y tamaño de botellas y de envases. Es lo que hablaba Gianni de que hay ciertos tipos de plásticos que son reciclables y otros no, que son 7 tipos de plásticos distintos. Lo que hay que hacer con todos estos tipos de plástico es enjuagarlos y dejarlos secar. Tienen que estar limpios y libres de aceite o de grasa que les haya quedado. No se deben incluir productos con PVC, bolsas plásticas, o sea, que sean de este tipo de material, ni, como dijimos, paquetes que tengan frituras. Después, dentro de lo que es papel y cartón, tienen que ser, bueno, ya hablamos un poco de que tenían que ser papeles pueden ser de diarios, de revistas, cajas de cualquier tipo de la sal, por ejemplo, del arroz, si viene en caja, o ese tipo de productos. Las cajas de cartón también deben estar, las tenés que desarmar antes de enviarlas, o sea, para plegarlas y que queden bien chatitas, y se apilan todas, digamos, y se ponen dentro de una bolsa. Lo que no se puede incluir es lo que ya hablamos antes, que es el papel higiénico, las toallitas sanitarias, los pañales descartables, servilletas de papel o cartón con residuos de comida o de origen animal, que tengan algún tipo de carbón, químicos, pegamento, o que sean de celofán. Ese tipo de papel no lo podemos incluir dentro de lo que es reciclable. Después, dentro de lo que es vidrio, lo mismo, ya vimos que son las botellas de perfume, frascos, botellas de cerveza, botellas de vino, hay que también enjuagarlas y dejarlas secar, y no se pueden mezclar con los otros tipos que vimos, con las bombillas y con todos los otros tipos, o sea, las bombitas de luz y todo eso que vimos que no se puede enviar al mismo punto. Y los tetrabric es lo mismo. Los tetrabric hay que cortarlos en una parte, le cortás la parte de arriba, lo enjuagás bien, por ejemplo el de la leche, lo desplegás todo cuando lo terminas de usar, le cortás la parte de arriba, lo enjuagás y lo dejás boca abajo secando. Una vez que ya está seco, lo plegás y también lo separás en una bolsa aparte. Igual, de nuevo, todos estos son consejos de máxima, como para poder facilitarle la tarea a las personas que reciben nuestros residuos y también para hacer más agradable la separación de los residuos en la casa de cada uno, de cada una o de cada uno. Porque, al menos en mi caso, no es que yo genere 10 botellas de plástico todos los días, o 10 latas de aluminio todos los días, o 10 botellas de vidrio, sino que tengo las bolsas para ir juntando botellas de plástico, latas, tetrapacks, y cuando tengo un volumen considerable, recién ahí lo traslado al contenedor todo ese volumen. Entonces, esta acumulación de residuos separados en mi hogar, si yo no hago este tratamiento previo de limpiarlo, secarlo, me genera un malestar en mi casa. Entonces, así, de nuevo, así como pasa en mi casa, también pasa afuera de mi casa. Entonces, empezar a incorporar estas actividades pequeñitas van realmente generando un cambio hacia afuera. Igual lo que yo siempre digo es que empezar es lo más importante y en el camino se va mejorando esta práctica. Pero empezar a separar es lo más importante que traemos hoy.
Exacto. Después sí ya, o sea, como dice Gianni, es una cuestión de práctica. Cuando vayamos viendo que vamos acumulando y si lo dejamos sucio, sí nos va a generar malestar. Por eso lo ideal es hacer este tratamiento antes de separar. Bueno, y acá vamos a la actividad propiamente dicha. Lo que todos vieron que le estuvimos mandando, que fue un listadito de materiales, era para realizar una compostera en sus casas. La compostera, como vimos, nos va a reducir un 50% de nuestros residuos, que podemos reciclarlos y generar un buen abono, o sea, una buena tierra con mucha buena calidad de nutrientes, y a su vez el lixiviado, que es lo que queda de resto de humedad, que va hacia otro. Ahora vamos a ver cómo explicar bien cómo es el funcionamiento y cómo se arma y todo. Pero más o menos el principio de la compostera es, dentro de los residuos orgánicos, separar una parte de secos y una parte de húmedos. Y dentro de eso que separemos, se van a alojar dentro de estas tipologías que les vamos a mostrar ahora de composteras. Formas de composteras hay un montón. Es un mundo aparte la cantidad de tipos de composteras que hay, no hay uno solo. Nosotros le vamos a proponer dos formas que consideramos que son las más fáciles de conseguir los materiales y que tienen un tamaño acorde para hacerla en casa. Después si a alguno de ustedes les interesa hacer una compostera más grande o si tiene otros materiales, si quiere consultar, pueden haber de madera, pueden haber un montón de tipos distintos. Y podemos orientarlos si quieren a hacer algún otro tipo de compostera con otra forma, con otros materiales. Total. Dentro de lo que vamos a hacer va a ser, bueno, obviamente separar los residuos orgánicos, que ya vimos, los inorgánicos que también pueden ir. Igualmente, si ustedes van teniendo dudas durante la semana y quieren consultarnos qué puede ir y qué no dentro de la compostera, siéntanse libres en los grupos, pueden consultar todo lo que necesiten. La compostera es un objeto más que va a pasar a formar parte de nuestro cotidiano y de nuestro hogar, como solía ser el tacho de basura, pero más lindo, y que además nos da un abono poderoso, ya sea para poner en nuestras macetas o en el árbol de la plaza. Pero lo más importante es entender que es un objeto que adentro está vivo, ¿no? Es el hábitat de un montón de microorganismos. Ya vamos en el próximo encuentro vamos a explorar un poquito más de qué se trata lo que sucede adentro de la compostera. Hoy la propuesta es que puedan todos, todas y todes, tener su propia compostera en su casa para poder atravesar ese proceso, pero entender que lo que estamos haciendo es un hábitat de microorganismos y macroorganismos que ellos tienen que vivir ahí cómodamente. Así como nosotros también tenemos que sentirnos cómodos y cómodas con esta compostera. Entonces, esto que decía Lula, de que hay un montón de tipologías de composteras, nosotros les estamos proponiendo estas dos, pero ustedes también el día de mañana pueden explorarlas y ver con cuál se sienten más a gusto. Y bueno. Si quieren buscar en internet hay un montón de opciones, hay muchísimas. Nosotros ahora lo que nos vamos a centrar es en los materiales y en el armado de la compostera. Recién el próximo encuentro práctico que tengamos, ahí vamos a ver cómo se arma esa compostera, o sea, qué es lo que va dentro de esa compostera y cómo es todo el proceso de degradación de los ¿Cómo la hacemos funcionar, digamos? Exacto. Ahora la vamos solo a armar, a fabricar, y en el próximo encuentro vamos a explicar cómo hacerla, cómo ponerla en funcionamiento. Por el momento solo tienen que armarla sin llenarla con nada. Exacto. Bueno, hasta acá, si alguien quiere hacer alguna pregunta o si le quedó alguna duda sobre la separación de los residuos antes de que entremos en la práctica, la actividad práctica que les vamos a dar para el hogar, estaría bueno saber. Lo que nosotros tenemos que entender con la compostera es que le estamos armando distintos envases para que las lombrices y los organismos se encarguen de descomponer esos residuos orgánicos que nosotros producimos, que van a formar una tierra de abono. Eso es la finalidad de esto. Por eso necesitamos, la idea de tener los 3 envases es poder
darle tiempo a uno para que se vaya compostando, porque el proceso de compostaje tiene un tiempo largo, que son 6 meses aproximadamente, y mientras se va realizando el compostaje, podés pasar a utilizar el balde de arriba. Por eso son 3. Siempre decimos que, perdón, Lu, con 3 meses ya tenemos una mezcla de tierra que podría llegar a pasar a otro lugar a madurar. No necesariamente tiene que estar 6 meses en esa compostera, como para que la compostera se entienda como el espacio de transformación de un residuo a una mezcla que no tiene mal olor, que se puede tocar con las manos, que no tiene patógenos, pero que quizás le falta un periodo de maduración para poder ponerse en una planta. Pero lo podríamos sacar de la compostera para poder seguir teniendo espacio para transformar, y lo dejamos reposar en un macetero, por ejemplo, un tiempito más hasta que esté apta para estar en las plantas. Sí, no es necesario que esté los 6 meses dentro del balde 2, por ejemplo, en el caso de la compostera apilable de A3. No hace falta que esté 6 meses el compostaje en la 2. A los 3 meses podemos vaciar ese balde 2 en algún otro recipiente, maceta o lo que sea, y dejarlo que siga trabajando tranquilo, y reutilizar el balde 2, pasa de nuevo arriba y el balde 1 queda en el medio. Entonces siempre vamos teniendo lugar para generar nuevos compostajes. Por eso es escalonado, por eso hay 3. Por eso les pedimos 3, porque podría tranquilamente hacerse con 2. Pero como eso lleva un tiempo de proceso, se necesita dejar ese que siga trabajando y empezar de nuevo a armar todas las capas de compostaje en el balde superior. Ahí no sé si se ve la foto que estoy compartiendo. ¿Se ve? Sí, perfecto, Ani. Bueno, esto lo hice con bidón de agua de 10 litros, que puede ser más chico, más grande, lo que tengan. Se necesitan 3 para hacer la cantidad de bidones que estamos diciendo. Pueden ser con 2, pero lo ideal es con 3, porque es un volumen más chico que el balde de 20 litros. Y lo que hay que hacer es tener un cuchillo y una tijera a mano, es lo único que necesitamos. Cortar la parte de arriba, o sea, el pico. Hay 2 bidones que vamos a tener que cortar. La parte superior la vamos a usar como tapa, y la parte inferior la vamos a poner encima de la otra tapa, del otro recortado. Vamos a cortar 2 bidones. Uno lo vamos a usar como recipiente, el otro lo vamos a usar como recipiente invertido, para que se haga como un embudo. Y lo mismo con otro encimado. En el primero vamos a poner, a ver si tengo acá la foto, una tela, un trapo o una servilleta para generar ese filtrado del líquido que va cayendo. Y para que los lombrices no caigan derecho al contenedor de abajo. Claro, en el que vamos a poner arriba de ese, no ponemos nada para que las lombrices puedan bajar y subir. Hacer el traspaso. Claro. Y en el de arriba de todo, ahí se ve bien. En el de abajo va a caer el líquido. En el del medio voy a tener el piquito con un trapo o con una servilleta para que ese líquido caiga filtrado y no bajen las lombrices hasta el último recipiente. Y en el de arriba no voy a poner ningún trapo, ningún filtro. Voy a dejar el pico abierto para que las lombrices bajen y suban, y a la vez le pongo una tapa, que es con la base del bidón, le pongo una tapa para evitar olores y bueno, lo mismo que con el de baldes. Sí, es mucho más sencillo de armar, pero es un volumen más reducido. Claro, es un volumen más reducido, es por ahí algo que podemos acceder con más facilidad, lo de realizar los bidones apilables, y la tapa generalmente en los 2 casos, tanto en el de baldes como en el de bidones, se coloca en la parte superior, porque si yo lo tengo dentro de mi casa o de mi cocina, por ahí es mejor porque libera ciertos olores si nosotros tenemos exceso de humedad. Y a la vez, si lo tenemos en exterior, no puede entrarle el agua de lluvia directo y no puede recibir demasiada humedad, porque eso también no ayuda a la descomposición. El exceso de humedad no ayuda a la descomposición. Entonces, por eso debemos colocarle siempre una tapa.
Bueno, igual les vamos a mandar, como decíamos al comienzo, el archivo con texto donde explica la actividad, donde explica los materiales necesarios, donde explica cuáles son los entregables, la manera de entregarlo, que básicamente sería una foto del objeto construido, la fecha de entrega también. Y por otro lado, les vamos a mandar la clase teórica que les dimos hoy sobre separación de residuos y también les vamos a mandar el paso a paso para que puedan construir ya sea la compostera de baldes o la compostera de bidones. Y como dijimos ya varias veces, si no consiguen baldes o bidones y tienen otro tipo de contenedor con el cual puedan llevar adelante la compostera, háganlo. Lo importante es que hagan la actividad, lo materialicen en un objeto y nos lo puedan compartir. Y que ojalá el día de mañana puedan utilizar este objeto para transformar sus residuos orgánicos en abono. Sí, ahí Nancy nos está preguntando si puede estar al aire libre en una terraza. Sí, puede estar al aire libre en una terraza perfectamente. Que no le dé el sol directo. Es una excelente pregunta porque la ubicación de la compostera es muy importante. ¿Por qué no le tiene que dar el sol directo? Porque los microorganismos son fotosensibles, especialmente si vamos a hacer la de bidones, que son transparentes, si están al contacto con el sol, se van a morir. Entonces, en el caso de que la tengamos que poner en la terraza a sol directo y a lluvia directa, lo que vamos a tratar de hacer es encontrar un nylon, un plástico, que lo pueda tapar. Exacto. O la podemos pintar de negro también por fuera, o de blanco, para evitar que entre el sol adentro de la compostera. Pero resguardarla de la lluvia también es importante porque si no lo que va a pasar con nuestro abono es que se va a diluir. Entonces cuando cosechemos ese abono no va a tener tanto nutriente como nos gustaría y como podría tenerlo porque la lluvia lo fue lavando. Así que está buenísima la pregunta y también entendamos que el año tiene distintas temperaturas, distintos climas. Entonces, en invierno, cuando hace frío, sí está bueno que nuestra compostera esté al sol y en verano, cuando hace mucho calor, no está para nada bueno que la compostera esté al sol. Mejor en la sombra. Pero bueno, esas son cosas que cuando empiecen a usar la compostera ya van a ir interiorizándose y lo van a poder ir viendo por ustedes mismos, porque el proceso de compostaje es un proceso que está vivo y también va variando según la persona que lo haga, porque depende mucho de lo que comamos, lo que va a comer nuestra compostera. Entonces ahí es como que se va generando un vínculo interesante entre nuestra alimentación y los residuos que transformamos en abono. Vamos a ver todos estos temas con respecto a dónde se ubica, cómo, por qué es lo que lleva adentro y cómo funciona, ¿sí? Y sí, van a tener que mostrar y mandarnos una foto del proceso y del armado, del objeto final armado de la compostera en su casa. Que podamos vernos, aunque sea un ratito, las caras una vez por semana. Para mí, no sé, ya verlas a todos ustedes una vez por semana es nada, una alegría muy grande y que encima nos estén mandando trabajos y nos estén mandando lo que ustedes hacen, nada, felicidad. Es un montón. Es un montón. La verdad que es un montón. Para nosotros es un montón. Las dejo, que tengan buen día y nos encontramos el otro miércoles. Hasta la próxima, Bernabé. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Chao, chao. Gracias. Vané. Chau a todas, a todos. Chao a todos.